Aquí empieza la contraparte. Conjunto de personas que se opone. Desacuerdo. Sujetos que se comprometen al cumplimiento de acuerdos y contratos. Consenso. Contrapoderes que remiten a los contrastes, a las contradicciones y a todo lo que excede el punto medio de la concentración de poder. Antagonismo. Hacer de parte. ¿De parte de quienes no tienen parte? Habitar la otra cara de la moneda. Las cosas existen por su contraparte. Destinatarios, vecinos y vecinas de Cádiz. Asunto: incumplimiento sucesivo del periodo medio de pago a proveedores. Artículo 4 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La deuda está pagada, está más que pagada. Nos deben mucho más, ¿dónde vamos a parar? La deuda está pagada, está más que pagada. Nos deben mucho más, ¿dónde vamos a parar? La deuda está pagada, nos deben mucho más. 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 Nos deben muchos años de privatizaciones, nos deben muchos años de oscuras represiones, nos deben decenas de miles de migraciones, nos deben mucho más que 300 millones, nos deben desmantelar el tejido industrial, nos deben del paro ser capital mundial, nos deben manipular pura arbitrariedad, nos deben el café, el zumo y la tostada, nos deben la fatiga. El día 7 de este mes de abril, el Ministerio de Economía, que dirige Cristóbal Montoro, impuso al Ayuntamiento de Madrid la obligación de dictar acuerdo de no disponibilidad por valor de 238 millones de euros. Más allá del lenguaje técnico, la carta del Ministerio impone al Ayuntamiento una penalización en forma de recortes para, según el gobierno de Rajoy, garantizar la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento. Es conveniente recordar que en agosto del año 2011, el Partido Popular y el Partido Socialista ejecutaron una reforma exprés de la Constitución que sometía a la norma fundamental a los dictados de la austeridad. A ella se sumó, pocos meses después, la famosa Ley de Estabilidad Presupuestaria, que no hacía sino marcar las reglas del juego de esta austeridad. El mecanismo es sencillo. Esta ley, la Ley Montoro, dio cobertura a los denominados techos de gasto que fuerzan a las administraciones públicas a marcar como primera prioridad el pago de su deuda. Pero todo se conjura para que este gasto público se dirija hacia la externalización y privatización de los servicios públicos. Todo esto y más hoy en nuestro programa Montoro contra el municipalismo. En la contraparte. Bienvenidas y bienvenidos. Nos deben manipular pura arbitrariedad, nos deben el café, el zumo y la tostada, nos deben la fatiga del año bicentenario, nos deben la prensa, la tele y la radio, nos deben el ruido de su festival aéreo, nos deben las bacterias en el agua de Loreto, nos deben muchos plenos que nos dieron en directo, nos deben mucho más que un 21%, nos deben suspensiones de decenas de conciertos, nos deben caminar 20 años en el desierto. La deuda está pagada, nos deben mucho más. La deuda está pagada, nos deben mucho más. La deuda está pagada, nos deben mucho más. Para profundizar en la cuestión de la deuda y en el tema de la ley de estabilidad, íbamos a contar con una entrevista al concejal Carlos Sánchez Mato, pero por asuntos de agenda institucional al final no sabemos si vamos a poder contar con él vía teléfono, pero desde luego vamos a tener un buen debate que empieza ahora mismo con Isidro López, diputado de Podemos por la Comunidad de Madrid. Bienvenido, Isidro. Con Ana Álvarez, que pertenece a la Red de Municipios contra la Deuda Ilegítima. Gracias. Hola, buenos días, gracias. Y con Fernanda Rodríguez, que es asesora del distrito de los distritos Moncloa, Aravaca y además es militante de Ganemos Madrid. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vosotras. Y vamos a empezar, yo creo que con una cuestión, vamos a entrar directamente en materia de debate y a plantear el tema de esta manera. ¿En qué queda la autonomía de los ayuntamientos y la democracia de proximidad de las administraciones locales con el tipo de actuaciones que estamos viendo actualmente, ¿no?, por parte del Ministerio de Hacienda? Pues hombre, queda bastante dañada. Habría que poner en cuestión si la ha habido alguna vez desde la constitución de los ayuntamientos democráticos en la transición,
porque lo cierto es que ahora es el programa de austeridad, es esta norma, esta ley Montoro, que en realidad es una especificación del artículo 135 de la Constitución, que cambiaron con alevosía y nocturnidad PP y PSOE, y es una demanda de Alemania específicamente para controlar las escalas subestatales en España. Pero había que preguntarse qué tipo de autonomía tenían antes los ayuntamientos, porque fundamentalmente se reducían las competencias de suelo, fundamentalmente. Es decir, los ayuntamientos fueron, quizá por principio de subsidiariedad, por delegación en la escala más baja, pero se convirtieron en los grandes, promotores de suelo durante la burbuja inmobiliaria, que a su vez recibieron los costes de esa burbuja inmobiliaria, que en ningún caso era una iniciativa municipal, pero sí quedaba esa función descargada sobre sus hombros. Digamos que es una mutación, que esto es una mutación de lo que fue otra forma de dependencia anterior, que fue la sujeción al modelo inmobiliario. Bueno, yo como concejala en Parla, con Cambiemos Parla, y en contacto continuo con mis compañeros de ECO en la mesa de Ecomadrid, sí que puedo ver cómo a lo largo de estos años de atrás se ha podido, y si de hecho se ha ido reduciendo y malentendiendo la política municipalista hasta llegar a cómo estamos en estos momentos, en la que prácticamente nos tienen maniatados para poder hacer políticas para las personas. No tenemos prácticamente salida, máxime si en los municipios, como es el caso mío, en el caso de Parla, tienes una deuda bastante grande en la que prácticamente no te dejan hacer absolutamente nada más que dedicarte a cuadrar lo poco que puedas cuadrar de los gastos, porque poco a poco esa mala interpretación de lo que es el municipalismo nos ha llevado a tener ni un solo servicio público como público. Están todos privatizados en estos momentos, externalizados. Fernanda, ¿quieres agregar? Pues en principio, aunque el principio de autonomía está reconocido legalmente, es verdad que está reducido por el principio de subsidiariedad. Aún así, las políticas posibles, con el margen del municipalismo, de los municipios, para hacer políticas muy importantes para la gente, es amplio si no fuera por la restricción de la deuda, políticas en vivienda, políticas de renta. Y sin embargo, pues los municipios no podemos decir libremente qué hacer con nuestros remanentes, con lo cual quedamos muy maniatados de facto, y además de una manera muy ideológica, porque muchos de estos municipios pues tienen superávit. Y cómo, estamos viendo eso, que por una parte comentaba Isidro que realmente nunca ha habido una fuerte democracia de proximidad en el modelo, digamos, que legado por la transición, salvo ese tipo de competencias que permitieron impulsar la burbuja. Pero realmente comenta Fernanda también que sí que más allá de esto, sí que hay cierto margen, ¿no? Constantemente se habla de qué margen hay, de cómo se puede un poco de alguna manera maniobrar con el tema de la ley Montoro. ¿Cómo lo veis vosotras? Entraremos en profundidad más adelante, pero ¿cómo lo veis? Por anticipar un poco la cuestión. Yo creo que hay que hacer una diferenciación entre... yo creo que la apreciación de Fernanda es muy justa y válida para ciudades-estado, como Madrid. Es también un poco la trampa de la discusión sobre los ayuntamientos, ¿no? Pues en saco de los ayuntamientos hay figuras sociales y territoriales y políticas para todos los gustos. Es complicado que haya una valoración de conjunto de entidades tan diferentes. En los ayuntamientos más pequeños, las posibilidades de movimiento son bastante más escasas que las que tiene una ciudad como Madrid, donde además de alguna manera la política también funciona como una política de Estado a pequeña escala. Sí. Existen desde luego diferentes maneras de obtener ingresos, diferentes capacidades y líneas de intervención, pero en los ayuntamientos más pequeños eso no es exactamente así. Es decir, las alternativas que se han dejado a los ayuntamientos más pequeños es o te apuntas al carro de la burbuja o nada, o privatizas, eso sí. Eso está al alcance de cualquier ayuntamiento. De hecho, claro, lo que se ha promovido, lo que promueve la propia ley Montoro. Sí, efectivamente, no puedo estar más de acuerdo con lo que está comentando el compañero. Efectivamente, un municipio
que no tiene las dimensiones de Madrid, está un poquito más sujeto a la hora de poder planificar sus propios gastos. Lo que hay que averiguar es, en su momento, con ese boom inmobiliario, a dónde fue todo ese dinero que ha dejado a municipios en una precariedad y en una emergencia social y financiera absoluta, dónde están las competencias que tiene tanto las comunidades autónomas como el Estado hacia esos municipios que se encuentran en esa situación. Fernanda. Pues es correcto que la realidad de los municipios es muy diversa. Hay municipios medianos que tienen superávit, municipios medianos muy endeudados, municipios pequeños muy endeudados y municipios inmensos como Madrid que tienen superávit. En cualquier caso, lo que sí hay es un sometimiento general a deuda bastante irracional. Dentro de este marco de heterogeneidad, ¿no?, que estáis describiendo, que es un paisaje bastante complejo, después de haber entrado con programas políticos tan ambiciosos, o sea, ¿cómo veis esa pugna entre, digamos, la cuestión de lo que implica esta ley, bueno, también la ley de racionalización del gasto municipal, que es otra también que está ahí? ¿Cómo veis esa pugna entre los programas políticos con los que se ha llegado a las instituciones, ¿no?, y este tipo de restricciones? Creo que había una ligera distorsión en cómo veíamos y qué discursos manejábamos nosotros sobre la deuda y la realidad de la deuda a nivel municipal. Me explico. Nosotros en las fuerzas del cambio, no sé muy bien cómo llamarnos, reflexionamos bastante sobre el papel de la deuda en la crisis griega, sobre el papel de la deuda en la crisis del euro, y esas reflexiones son fundamentalmente correctas. En el caso de los ayuntamientos, la cuestión es diferente, porque la ley Montoro y sus equivalentes o sus traducciones equivalentes en el ámbito europeo funcionan de una manera diferente. Funcionan de tal manera que, o sea, no es como el pacto de estabilidad, que obliga al cumplimiento de un déficit, de unas prioridades de pago de la deuda, sino que además lo hace con una norma, con un funcionamiento económico totalmente diferente del pacto de estabilidad, que tiende a recaudar más dinero para el pago de la deuda o asegurar más dinero para el pago de la deuda en los momentos de mayor crecimiento económico. Es una especie de tutela de las capacidades económicas de los ayuntamientos de un corte muy especial. En ese sentido, batallas como la reestructuración de la deuda, las quitas, los impagos, posiblemente en la escala municipal, posiblemente no, es que no están siendo las formas prioritarias, sino este tipo como de tutelaje por parte de entidades para las que estas prioridades sí son este tipo de relación con la deuda es fundamental. Son las que están en el centro de la cuestión ahora mismo. Es decir, es como una especie de minoría de edad económica de los ayuntamientos lo que se está planteando aquí. Es decir, no tienes ni siquiera la capacidad de plantear una reestructuración de la deuda porque nosotros vamos a tomarte ese dinero de antemano, y más cuanto más crezcas. Es curioso porque los municipios endeudados, como decía antes, Parla, nosotros hemos llegado a las instituciones en el 2015, nos encontrábamos con un volumen total de la deuda que superaba los 600 millones entre deuda comercial y deuda viva. En estos momentos la deuda supera ya casi los 700 millones, la deuda viva nos ronda unos 400 millones de euros y sigue subiendo. ¿Qué es lo que ocurre con las leyes Montoro? Que a nosotros no nos ayudan. Obviamente la solución no es seguir beneficiando, como se está beneficiando en estos momentos, a las entidades financieras, a las eléctricas y a todos los monopolios de las grandes entidades financieras. Al contrario, lo que se tiene que hacer es intentar que esos municipios que hoy por hoy son insolventes y que están en esa emergencia financiera que hemos citado anterior, que puedan hacer políticas y que hagan que su ayuntamiento sea gobernable,
pero con unas medidas que sean tangibles y que no sean arbitrarias, que no tengan esa doble vara de medir como las tienen en estos momentos, en la que realmente no se están aplicando como deberían de aplicarse y necesitan una reforma, por no decir una derogación inmediata, para hacer unas nuevas leyes y unas nuevas normas que sean equitativas para todos los municipios, con independencia del color del ayuntamiento o del partido que los gobierna. No es de recibo que no le des a un ayuntamiento la posibilidad de realizar una reestructuración y un sanamiento de su actual deuda, y que sí que le permita seguir engordando esa deuda a unas sabiendas que ni la que tenía la puede pagar, ni la nueva deuda la va a poder seguir pagando. O sea, como decía Isidro, es un tutelaje brutal y además, un dominio económico y político de los ayuntamientos verticalista tremendo. ¿Fernanda? Pues si la pregunta era cómo se podría frenar la ley Montoro, ¿no? Bueno, la pregunta era un poco, era ver un poco qué sucedía entre la pugna, digamos, del programa político y las restricciones que planteaba la ley, pero sí, más o menos. Por lo menos tiene que haber un debate público sobre este tema claro y rotundo, y una cierta resistencia social, porque la aplicación de la ley Montoro es enormemente discrecional políticamente. Entonces importa mucho sacar el debate a la calle, sacar el debate a los medios de comunicación e intentar por todos los medios frenar y jugar con los tiempos de la aplicación de la ley, porque lo cierto es que la ley permite sanciones muy fuertes a quien no la ejecute. Entonces, pues las capacidades para resistirse no son muchas, pero no obstante estamos obligados a sacar el debate a la calle y a pedir ayuda y apoyo de la sociedad civil. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, vamos a entrar ahora con una entrevista telefónica, porque no sé si lo sabéis más o menos, pero el Ayuntamiento de Badalona ha anunciado ya directamente que va a priorizar el gasto social sobre la amortización de la deuda, y que es además la tercera ciudad más poblada de Cataluña, y va a destinar una parte importante de ese superávit de 21 millones registrado el año pasado en inversiones sociales. Y además, tenemos ahora en el teléfono a Ricard Amaya, asesor del gobierno de Guaño en Badalona. Hola, Ricard. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta entrevista. Empiezo ya directamente, porque la verdad que me parece que ha sido un gesto de bastante valentía política. ¿Cómo os planteáis este desafío a Montoro? Porque yo creo que es un desafío a Montoro. Bien, por parte nuestra, lo que sí que tenemos claro es que no tiene ningún sentido seguir avanzando parte del superávit a el pago de una deuda bancaria, teniendo en cuenta la situación de deuda controlada en la que nos encontramos, ¿no? Badalona ahora mismo tiene una deuda a 31 de diciembre de 2016 de 80 millones de euros sobre un presupuesto de 160 millones de euros, o sea, una deuda del 50%. Llevamos varios años acumulando un superávit de los resultados presupuestarios de cada año, seguramente tanto arriba del gasto, que nos impide subir los ingresos y gastos, como también a tasa de reposición, que nos impide también, hemos perdido personal en los últimos años, nos obliga a tener un superávit. Una situación que no es solo de este ayuntamiento, como bien sabéis, que afecta a todas las poblaciones locales. Y ante esta situación no tiene ningún sentido ir ahora a coger el superávit, que ha sido de 21 millones de euros de 2016, y ir a pagar una deuda cuando tenemos, por ejemplo, un presupuesto del año que viene que también queremos pedir más deuda. Entonces no tiene ningún sentido el buscar ahora pagar deuda de un dinero que ya pertenece a la ciudadanía, y nos queda mucha ejecución pendiente a nivel social y sostenible para la ciudad. Una cuestión importante, después de plantear este desafío que habéis planteado, porque bloquea básicamente toda la democracia municipal y vuestras posibilidades, ¿cuál ha sido la respuesta del Ministerio? ¿Qué respuesta os ha dado? Ahora mismo estamos trabajando, hemos trabajado ya con intervención una propuesta. Si el primero fue trabajarlo con el Gobierno, hay que plantear esta propuesta por parte nuestra. En el Ministerio hay que pedir autorización a partir de 10 millones de euros. Cuando tú tienes un superávit y quieres gestionarlo en inversiones sostenibles, hay
a pedir esta autorización, nosotros pediremos seguramente más, 10 millones de euros, de estos 21 que tenemos de superávit, y estamos pendientes de esta respuesta. Lo que aquí sí que queda claro es que esto es un movimiento que no solo afecta a un solo ayuntamiento, ¿no? O sea, no estamos solas ni solos, sino que es una cosa que ya es la Federación de Municipios, ayuntamientos como Daniel de Madrid, como otros de ciudades del cambio, están planteando un poquito abrir esta situación de austeridad que nos viene dictada desde el gobierno central, ¿no? Los ayuntamientos ahora mismo estamos pendientes de esta ley de presupuestos que va a determinar también un poquito las reglas de juego, pero antes de que vengan estas reglas de juego ya planteamos un poquito pues lo que los ayuntamientos requieren, ¿no? Que es que su dinero de superávit pueda ser invertido siempre cuando estemos en una situación de deuda controlada, que eso ya lo estamos la mayoría de ayuntamientos, pues puedan reinvertir sus excedentes, ¿no? en la misma ciudad y no en los bancos. A partir de ahora, o sea, ¿cuáles son los pasos así más inmediatos que tenéis previstos? Lo más inmediato que vais a hacer ahora. Y comentando también un poco la cuestión que hablabas de que no estáis solos, de que hay una red más amplia, ¿cómo ves una respuesta, o sea, preparáis una respuesta más amplia en este sentido? Sí, ahora mismo nuestra respuesta para el Ministerio será comunicar todas las inversiones que tenemos planteadas para hacer, que son inversiones sociales, tema sobre todo vivienda, algunas sí que estarán dentro de lo que serían consideradas inversiones sostenibles, ¿no? Porque no generan gasto ordinario para los siguientes ejercicios, pues sí que hay una parte importante es de priorizar estas inversiones por delante del pago de la deuda, ¿no? Esto contradice el artículo 35 de la Constitución, pues ahí es la parte en la cual veremos cómo responde. Por parte nuestra, consideramos que no estamos incumpliendo nada, o sea, no estamos desobedeciendo nada, porque estamos en esta situación actual en la cual los remanentes han sido invertidos y nosotros iremos para adelante y en función de la respuesta del Ministerio pues iremos viendo qué opciones podemos plantearnos para ir buscando el objetivo que es este, ¿no? De poder reinvertir los remanentes de la ciudadanía en la ciudadanía. Muchas gracias, Ricard. ¿Queréis hacer alguna pregunta a Ricard, alguna de vosotras ahora mismo? ¿Tenéis algún tipo de observación que hacer o queréis introducir alguna cuestión, ya que podemos contar con él? Parece una posición interesante, desde luego, y que bueno debería servir de ejemplo para muchos ayuntamientos. Además, al no ser tampoco Badalona una gran ciudad, precisamente los pequeños y medianos, en el caso de Badalona, ayuntamientos que se encuentran con estos problemas, pues todas estas cosas desde luego van a servir de ejemplo. Muchas gracias, Isidro. Pues muchísimas gracias, Ricard, por esta entrevista, por haber participado en la contraparte y gracias sobre todo además por este ejemplo político que me parece fundamental en una coyuntura como la que estamos viviendo. Así que muchísimas gracias. Madrid tiene también un frente importante, ¿no? La regla del gasto también es un frente también importante. Sí. Aquí también están las inversiones, pues vamos, ¿no? En un poquito desde varios sitios, pues creando un poquito Sí, yo creo que eso debe ir por ahí, digamos, debemos ir por ahí. Muchas gracias, Ricard. A vosotros. Salud. Yo soy el político neoliberal. Me gusta ir a las fiestas del Banco Central. Vuela la cocaína por los despachos del capital. Vóteme porque mi rumba está buena. Vóteme porque mi rumba está buena.
continuamos con nuestra discusión sobre la ley de estabilidad y la cuestión de la deuda municipal. Bueno, los ayuntamientos del Estado, hemos visto que hay una heterogeneidad muy grande de municipios, han reaccionado de diferente manera a la hora de abordar el problema de la deuda y la cuestión del techo de gasto. Algunas administraciones locales han realizado auditorías de carácter técnico, enfocando el problema como un asunto puramente de gestión, mientras otros, como por ejemplo recientemente el Ayuntamiento de Madrid, han señalado que esto es una cuestión política de primer orden, y otros incluso, como hemos podido escuchar a Ricard hace un momento, han planteado que van a desobedecer la ley Montoro en cierto sentido y que van a plantearle un desafío, ¿no? Esta pregunta yo sé que es bastante complicada y amplia, pero me parece que es suficientemente interesante. ¿Cómo se frena la ley Montoro? ¿Cómo frenamos o cómo puede frenarse la ley Montoro? Hay una primera apreciación, y es que España es el único país donde el incumplimiento de la ley de estabilidad local lleva aparejadas sanciones disciplinarias. En el resto de Europa es un indicador. Rigen el pacto fiscal, etcétera, etcétera, el pacto de estabilidad, pero para las entidades locales esto no hay un régimen disciplinario. Esto, por supuesto, es una indicación de Alemania, que Montoro cumple fielmente. Luego no, quiero decir, porque quede clara la arbitrariedad de las sanciones, porque lo que hay que pedir es que no haya sanciones. O sea, que alguien calcule la regla de gasto y quien quiera que la cumpla, que es básicamente lo que pasa en el resto de Europa, pues parece lo lógico. Por lo demás, o sea, lo cierto es que se está formando, yo creo, que un estado de ánimo desde distintas administraciones y desde puntos de vista diferentes contra esta ley. Hace poco las Cortes de Castilla-La Mancha, que son del PP, pedían la derogación de la ley Montoro. Quiero decir que eso es lo fundamental. El ejemplo del compañero de Badalona es desde luego una manera, es decir, plantear un presupuesto alternativo, ponerlo encima de la mesa. Desde luego, la fuerza política, que es lo fundamental, es lo primero, y luego en las vías, hoy ha salido una nota del ayuntamiento diciendo que se va a judicializar la cuestión de, pues es otra vía. Desde luego, son como distintas lecturas de lo que es un estado político de rechazo frente a esta ley. Y convendría luego hacer un esfuerzo pedagógico, yo creo, un poco mayor, porque yo creo que se sigue confundiendo esto con el protocolo de estabilidad. Y esto es diferente. O sea, decía el compañero, a pesar de que estamos en una situación saneada, es que la ley Montoro está pensada para situaciones saneadas. Que es una cuestión de, precisamente porque no hay problemas económicos en el ayuntamiento, se aplica la ley Montoro. Por no entrar en tecnicismos mayores como el cálculo de algo llamado el PIB potencial, que es algo que harán en Bruselas con 4 tíos ignotos en una habitación y que estará cargado de variables ideológicas como buena parte de los modelos económicos. Es decir, frente a eso tenemos que referenciarnos. ¿Por qué? Pues bueno, siguiendo un poco con lo que acaba de comentar Isidro, es cierto que las actuales leyes Montoro valen única y exclusivamente para los ayuntamientos saneados. O sea, es ilógico. También es cierto que dentro de la deuda pública las administraciones locales solo contribuyen al 5%, si mis datos no son erróneos, solamente ocupamos ese 5% de la deuda pública. Pero hay muchísimos ayuntamientos que se tienen que regir con estas leyes y que no están hechas para ellos. No nos benefician absolutamente para nada, ni la forma de gobernar, ni las políticas que se tienen que realizar para lo que hemos estado y para lo que hemos venido aquí. También es muy cierto que requiere, aparte de una gran labor pedagógica, como ya apuntaba el compañero, requiere muchísima voluntad política, requiere muchísima falta de dejar de beneficiar los bolsillos la cuenta de beneficios de las grandes multinacionales y pensar más en las personas, pensar más en las personas que viven en los ayuntamientos y en las personas que viven en las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque actualmente
por ejemplo, los municipios con una mayor deuda no están pagando deuda. Se les están aplicando todas las medidas de la Ley Montoro, pero ninguna de esas medidas sirve para reducir deuda. Lo que estás pagando es todavía intereses. Los intereses de ese dinero que te han prestado por prestar un servicio básico, que viene además recogido en la Constitución española en el artículo 142, si no me equivoco, y que te ha costado poder llevarlo un porcentaje de interés porque te han dado dinero, te han prestado dinero para evitar la quiebra o supuestamente para evitar la quiebra de algunos proveedores, y para eso te crearon unos fondos de financiación de pago a proveedores con unos intereses que son o que fueron en su momento unos intereses muy elevados, y que hoy en día seguimos pagando intereses, y no solamente no hemos reducido deuda, sino es que además es que la hemos hecho más grande, se ha hecho cada vez más grande, porque tienes la necesidad de, para poder pagar esos intereses, volver a solicitar unos préstamos, que es lo que te está ahora mismo la gran idea que tiene el Ministerio de Hacienda para mejorar la liquidez o para mejorar la situación de los ayuntamientos. Es que es incomprensible que la Ley Montoro sirva para esto, y que luego, por ende, municipios saneados como Madrid, o como en este caso el compañero de Badalona, no les permitan, ya que tengo dinero, poder gastarlo para hacer mis políticas, las políticas que yo llevaba en mi programa, y para beneficiar a la ciudadanía, en todo caso. Muchas gracias. Fernanda, ¿cómo se frena la Ley Montoro? ¿Cómo abordamos esta cuestión? ¿Cómo lo ves tú? No es fácil frenar la Ley Montoro. Se puede recurrir a determinados arreglos contables, como es pasar inversiones de gasto social a remanente de tesorería. Se puede judicializar el conflicto y jugar con los tiempos, pero ahí hay medidas de sanción fuertes que pesan mucho sobre los municipios. Entonces, la resistencia no es fácil. Ahora bien, es posible en la medida en que haya un consenso social en torno de lo ideológico, que es que administraciones no endeudadas no puedan usar la riqueza social que producimos entre todos precisamente para invertirla socialmente. Y eso todo el mundo lo entiende. Todo el mundo lo entiende. Es decir, no es un discurso complicado. Y no solo este discurso de la deuda es ideológico en los términos de la Ley Montoro, es ideológico también en la Ley de Presupuestos, donde, por ejemplo, la disposición 27 establece que tú no puedes remunicipalizar a pesar de que las remunicipalizaciones ahorran dinero, y puedas demostrar que efectivamente constituirían un ahorro. Es decir, que el discurso de la deuda hay que mostrarlo como puramente ideológico, como una medida de disciplinamiento social, y hay que dar la batalla ahí. Se ganará o no se ganará, pero eso es la condición sine qua non. Sí, quería plantearos una cuestión que siempre vemos que se me ocurre al hilo un poco de lo que estamos comentando, y también un poco de las actuaciones de la derecha en los municipios también. O sea, hemos hablado pues un poco de, bueno, ya tenemos un superávit, ¿por qué no podemos invertirlo? Y parece que cuando intentas invertirlo, pues estás violando la ley, entras en conflicto con Montoro, etcétera, etcétera. Pero nos planteamos, o se ha planteado, o cómo podríamos plantearnos también una dinámica de desobediencia, por ejemplo. ¿Cómo lo veis? Sobre todo pensando, si queréis, esto es un poco una butad, pero ¿cómo es posible, ¿no?, que la derecha desobedezca también para los suyos? Y de alguna manera, muchas veces parece que nos encorsetemos demasiado en una dinámica hiperinstitucionalista. Esto lo dejo un poco así abierto, pero ¿cómo lo veis? O sea, sí me gustaría hacer un matiz sobre la desobediencia neocon. La desobediencia neocon es una manera de llevar un modelo que ya funciona a favor suyo todavía más hacia... Es la iniciativa política de un modelo de Estado que ya está conquistado por la derecha. En ese sentido, la desobediencia neocon, digamos que lo tiene incomparablemente más fácil que un enfrentamiento a un modelo de Estado todavía conquistado por el neoliberalismo desde parámetros no neoliberales. ¿Quiere esto decir que no se puede hacer? No, quiere decir que es extraordinariamente complejo, y desde luego no hay que... la comparación con lo otro tiene un punto tramposo. Los mecanismos fundamentales, yo creo que se han puesto encima de la mesa. O sea, yo creo que lo fundamental es el consenso político. Yo creo que en ese sentido, en
en el caso de la ley Montoro se va en buena dirección. Otra cuestión que va aparejada es las formas técnicas en que se puede hacer esto y que sea conocido, que es decir, de alguna manera informar ese consenso político también con una relación con lo técnico, que aquí es, en este caso es importante, una relación productiva con lo técnico. Es decir, ¿qué formas técnicas necesitamos o cuáles se ajustan mejor al tipo de desobediencia que queremos plantear? La federación es fundamental. Y además, en la medida en que este asunto, aunque yo creo que aquí los ayuntamientos del cambio son fundamentalmente, tienen que ser y más los de las grandes ciudades, tienen que ser los motores de esta desobediencia, pero creo que hay ayuntamientos de PSOE, incluso de PP, que están en las mismas. Es decir, cuando decimos federación sería para un punto en concreto fundamental de devolución a los ayuntamientos de sus capacidades económicas, políticas y sociales, y en eso hay que buscar los consensos más amplios. ¿Cómo veis esta cuestión que ha planteado Isidro, que me parece muy interesante, de la federación, e incluso que es una federación tan amplia que incluya a municipios que en principio no están demasiado asociados al cambio, sino que tienen que ver con lo que tradicionalmente hemos denominado régimen del 78? Es obvio que se requiere un cambio político, hay que hablar y hay que llegar al punto en concreto, y todos los municipios de España, con independencia de quién los gobierne, sea de un color o sea de otro, todos estamos viviendo estas consecuencias de lo que esto implica. Entonces, lo que hay que hacer es sentarse, hablar, los que tienen que hablar, y escuchar los que tienen que escuchar, cada uno en su medida. Yo no veo factible que el PSOE en algunos municipios esté votando en contra de no reformar las leyes Montoro o no acabar con ellas, mientras que en otros municipios son los que están abanderando esta situación. Entonces, sí es cierto que hay que dejarse de mirar a lo mejor un poco el ombligo de cada uno de nosotros, sentarse, dialogar, escuchar y hacer. Gracias. ¿Cómo lo ves, Fernanda? ¿Cómo recomponer este puzzle municipalista? Es muy importante recurrir a las mediaciones políticas que hagan posible que esto sea un debate a nivel de todo el Estado, en la escala de todo el Estado. Indudablemente la federación de municipios es muy importante, pero también lo es que los ayuntamientos afectados, que tienen más ímpetu por la transformación social, que se llaman así un poco suavemente ayuntamientos del cambio, tengan un consenso sobre esto y que organicen esto en términos comunicativos potentes e incluso en términos de movilización si hiciera falta. O sea, que la cuestión sería elevar el debate de manera pública, construir un espacio, digamos, municipalista donde esto pudiera marcar, digamos, la agenda social, y al mismo tiempo pues intentar a partir de ahí construir movilizaciones, ¿no? Si os entiendo, pues, sería un poco una de las vías más interesantes para intervenir sobre... Sí. Una cosa o una tentación que convendría que los ayuntamientos evitasen, que esto en el Ayuntamiento de Madrid sobrevuela siempre, es el aceptar la derrota política a cambio de la victoria técnica. Es decir, que nominalmente yo cumplo con la ley y me permiten tocar técnicamente de tal manera las cuentas que puedo decir, pero es que no hay recortes, no, hay que plantear la victoria política, es decir, no hay recortes, no se ha cumplido con la ley Montoro. ¿Queréis comentar alguna cosa más sobre...? Sí, yo sobre este punto que plantea Isidro, con toda la razón, las victorias técnicas no son nunca auténticas victorias y tienen sus propias dificultades técnicas. Es decir, hacer arreglos técnicos a mediados de abril, hombre, yo no sé cómo resultará la cosa, pero cualquiera entiende que si ejecutar un presupuesto es enormemente complejo, haciéndolo en tiempo y forma, mucho más difícil será, por sentido común, cuando tienes que reorganizar los gastos técnicamente a mediados de abril. Sí, evidentemente es complicado.
tener que realizar modificaciones sobre el trabajo. O sea, modificar sobre lo andado o desandar lo andado siempre suele ser mucho más complicado que hacerlo desde un principio. Sí es cierto que hay que concienciar y hay que tener unión, no solamente con esos ayuntamientos del cambio. Desgraciadamente son muchas las fuerzas del cambio que no están gobernando, pero aún así sí es cierto que tenemos que tejer alianzas entre todos para llegar a tener esa conciencia. La conciencia ciudadana creo que existe, hay que seguir haciendo mucha labor pedagógica para que la gente y las personas sigan viendo cuál es la necesidad, que sí que se puede realizar políticas que las prioricen a ellas y a sus problemas, en lugar de tanto recorte como estamos acostumbrados y a los que nos están abogando últimamente en los últimos años. Pero también es cierto que lo que más impera en ese momento es que se llegue a un consenso político y que se consiga la reforma que tanto se necesita, porque yo vuelvo a repetir lo de antes, la ley Montoro es una ley muy arbitraria y mientras una ley no se pueda medir con equidad para todas las fuerzas o para todos los ayuntamientos, se demuestra claramente que es una ley que no funciona y que no es válida. Vamos a pasar a un tercer bloque de discusión en el que vamos a intentar abordar un poco la cuestión de los efectos de la ley Montoro más allá del tema de los recortes. O sea, Fernanda ha anticipado antes un poco la cuestión. Bueno, hace unas semanas, en la campaña Madrid no te cortes, concejales de Ganemos Madrid como Pablo Carmona, Montserrat Galcerán y Romy Arce comentaban en un texto que la política de Montoro en general no da puntada sin hilo, al haber incluido el gobierno del PP en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2017 que comentaba antes Fernanda, la imposibilidad casi definitiva de remunicipalizar servicios públicos. Todo ello, ¿no?, con la mirada puesta en un solo objetivo, que sería controlar al máximo que el ciclo de cambio municipalista abierto en mayo de 2015 no se consolide como una alternativa a las políticas de austeridad. Es decir, ¿estáis de acuerdo con esta declaración? ¿Cómo lo veis? Es el objetivo político número uno del gobierno del PP. Es decir, que los ayuntamientos del cambio, entre comillas, no tengan capacidad de actuación. Porque en el momento en que la tengan, las posibilidades de que tengan un problema a nivel local son altísimos. Fijaos en el ejemplo que he puesto antes del rechazo por parte de las Cortes de Castilla-La Mancha de la ley Montoro, del PP. Eso es mérito de los ayuntamientos del cambio que han puesto en tela de juicio esta cuestión. Cuestiones como la remunicipalización es que no tienen por qué ser solo los ayuntamientos del cambio las que las practiquen, pero sí tienen una ventaja económica evidente. Es decir, lo que acaba es con un modelo de deuda-privatización que ha sido fundamental, que ha sido la apuesta política del PP y del PSOE en gran medida, y se lo carga. Se lo carga, o sea, es el enemigo número uno de las políticas del PP ahora mismo. No es ningún partido en sí, sino las escalas de gobierno, en concreto la local. Pero no solamente es contra nosotros, es cierto que somos las fuerzas del cambio las que más ímpetu tienen por intentar rescatar lo privatizado y devolvérselo a lo público, a lo de todas, pero también son ellos mismos en León han hecho un gran trabajo de remunicipalización de un servicio y ha sido precisamente el Partido Popular quien lo hizo. Está claro que volvemos otra vez al debate de qué es lo prioritario aquí. Lo prioritario aquí es lo de todas, lo público, por encima de otro tipo de intereses. Entonces, lo que hay que intentar es revertir no solamente todas esas pérdidas que pueden ocasionar si demuestras que es un interés público y demuestras además que obtienes un ahorro para las arcas del ayuntamiento, para las arcas de la administración local. No entiendo el por qué no vas a poder remunicipalizar un servicio. Es una nueva forma de demostrar que son leyes absurdas, igual que la tasa de reposición de los empleados, que es una de las grandes herramientas que nos están prohibiendo a todos esos municipios
que están gobernados por unas fuerzas diferentes a las neoliberales que estaban realizando, las políticas que estaban llevando hasta ahora, en la que tienes municipios que necesitas personal para poder atender la demanda ciudadana y por ponerte tasas de reposición ínfimas o nulas, te abogas a tener todos los días cientos de personas en épocas de recaudación ordinaria que no pueden, ya no la ordinaria, sino incluso hasta a lo mejor la ejecutiva, en la que tienen dificultades para poder acceder a su administración, la administración más cercana. Fernando, ¿quieres? Bueno, pues es evidente que ahí se revela también con mucha claridad lo ideológico del discurso de sujeción a deuda. Una medida que se supone, como es la remunicipalización, que puede suponer un claro ahorro para el erario público y una mejora en la gestión, resulta que no se puede tomar por razones de control del déficit. Eso es un círculo cuadrado. Claramente un círculo cuadrado, y no solo se trata, que indudablemente se trata, de que no se consoliden las nuevas fuerzas de determinadas ciudades, de determinados ayuntamientos, sino se trata de asegurar por todos los medios que los procesos de acumulación de riqueza y de expolio en las ciudades sigan teniendo continuidad, porque al fin y al cabo esta partidocracia son eslabones de transmisión de los intereses del capital. Sí, solo añadir una cuestión, y es que si vemos el TTIP y el CETA, que de alguna manera, y aunque haya dudas de si van a salir o no van a salir, pero tienen valor como para ver cuáles son las nuevas estrategias neoliberales para los próximos 10-20 años, donde tienen puesto la mirada firmemente es en las administraciones locales, en la contratación pública y en el control de los presupuestos a escala local. O sea, claramente saben perfectamente que no va a haber un ciclo económico expansivo a escala global en los próximos años, y que donde hay nichos de beneficio seguro es en las administraciones locales y regionales, y es una apuesta clarísima. O sea, que el PP aquí también traduce lo que es la nueva ola, la nueva ronda de privatizaciones y de desposesión a escala global. Sí, es que es ponerse a abrir también ahora otro melón como el del TTIP y del CETA, pero es que realmente es cierto, no comparto completamente la opinión. O sea, el camino sería básicamente, hacer de las administraciones municipales nuevos mercados, un nuevo mercado que explotar. Probablemente, no sé cómo lo veis, pero quizá de nuevo volver al empresarialismo urbano, que es un poco lo que más se ha llevado en este país, no sé hasta qué punto, ¿no? Con la cuestión inmobiliaria, pero quizá con otras cuestiones también. Kill the poor.
Bueno, vamos a cerrar nuestra discusión sobre la ley de estabilidad, sobre la deuda y sobre tantas y tantísimas cosas de las que hemos hablado. Pues un poco como lo hacemos siempre, con un minuto en el que vais a poder comentar un poco, antes del cierre, unas últimas observaciones y unas conclusiones. Bueno, muchísimas gracias por venir a todas. O sea, Isidro, si quieres empiezas tú. Pues muchísimas gracias por invitarme. O sea, yo lo que creo es que la ley Montoro, el pacto de estabilidad, las luchas contra la deuda en la escala local es la forma que está tomando el ciclo que se inició a partir de 2008-2009 con la cuestión griega, los estados y demás. Eso ha ido descendiendo y hoy lo tenemos aquí. Es otra forma del combate entre democracia y mercados que del 15M en adelante pues ha marcado, digamos, la agenda política en este país. Entonces, quiero decir, es que es difícil quitarle trascendencia a esta batalla. Sí, bueno, pues es prioritario que entre todas sigamos uniéndonos que sigamos tejiendo redes por la causa. Y bueno, pues ahí os voy a dejar el mensaje de que os animo a que entréis a la red de municipios contra la deuda y los recortes, para que se vea un poco cómo, institucionalmente hablando, podemos intentar luchar desde los distintos ayuntamientos un poco por la reforma de esta ley, de la ley de Montoros. Muchísimas gracias, Ana. Fernanda. Bueno, pues sin mucho más que añadir, yo creo que es central que retomemos el discurso contra la deuda, porque es donde está la contradicción fundamental entre la gente común que produce y el capital que expolia. Y tenemos que aprovechar esta oportunidad para ponerlo en la agenda, que es inmejorable una vez que ha habido un repliegue de los movimientos y un repliegue de las demandas democráticas de la sociedad civil. Pues muchísimas gracias, Fernanda. Bueno, antes de despedirnos, no nos vamos a ir sin recordaros un par de cosas que son importantes. Para empezar, este viernes a las 7 de la tarde en Traficantes de Sueños hay un foro que yo creo que va a ser de mucho interés, que va a abordar el modelo inmobiliario español hoy. Vamos a hablar de si hay una reactivación o no de la burbuja inmobiliaria, y además vamos a contar de nuevo con Isidro López. Vamos a contar con alguien, yo creo que central para entender el ciclo inmobiliario en España, como José Manuel Naredo, y también con Raquel Rodríguez. Es un foro del Instituto para la Democracia y el Municipalismo y os invitamos a acudir. Y por otra parte, pues hablando de expolios y hablando de intentar frenar la acumulación de algunos, ¿no?, en detrimento de otras, os recordamos que el día 6 de mayo a las 12 de la mañana en Canalejas está la manifestación Madrid no se vende, y os invitamos a todas y a todos a ir a hacer valer el derecho a la ciudad. Muchísimas gracias. Nos deben mucho más que un 21%. Nos deben suspensiones de decenas de conciertos. Nos deben caminar 20 años en el desierto. La deuda está pagada, nos deben mucho más. 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 La deuda está pagada, está más que pagar. Nos deben mucho más, ¿dónde vamos a parar? La deuda está pagada, está más que pagar. Nos deben mucho más, ¿dónde vamos a parar? Si se supera en 30 días el plazo para efectuar el pago, se procederá por parte del Estado a la retención de recursos para satisfacer las obligaciones pendientes que las corporaciones locales tengan con sus proveedores. Nos ha llegado una carta y dice que nos embarga. Se quejan banqueros por no caer en su trampa, pero todo un pueblo entero que ya anda escardado. El sobre lo devuelve, es correo no deseado. Tanto autobombón nos provocó un trombo con polvorón de rostro, son dos ogros de fondo. Si queréis mandarnos a la Legión Condo, esperaos un momento que me voy a poner un condón. Soy los del IBEX, soy la mordaza, los mismos que echan a la gente de su casa. Son los que endeudan y malgastan. La deuda es suya y su gestión una farsa. ¿Quién la haga? Pues ¿quién la paga? Eso se sabe en Cádiz y en Praga. Lucha por esto, haga lo que haga, y no nos cojan calzoncillo y en braga. Se aplicarán con todo rigor los mecanismos de condicionalidad fiscal previstos en la normativa. Madrid, 15 de septiembre de 2015. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La deuda está pagada, nos deben mucho más. La deuda está pagada, nos deben mucho más. La deuda está pagada, nos deben mucho más. La deuda está pagada.
Recoba, Cristóbal, 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 Cristóbal.